Vuforia, nuestro querido SDK para generar experiencias de realidad aumentada, encierra grandes joyas de creación, quizá ocultas o poco usadas por muchos. ¿Has escuchado de Model Target y Area Target? Estas formas de realidad aumentada son muy precisas y harán que tus experiencias suban a un nivel superior de profesionalismo. Si no las conocías, en este video te mostraré lo genial que es crear con Vuforia, así que, ¿estás listo? ¡Comencemos! Este video viene gracias a Vuforia Area Target permite virtualizar nuestro espacio real para agregar dentro de este elementos, interacciones, guías para generar experiencias enriquecedoras y por supuesto útiles. Piénsalo de esta manera. Podemos hacer experiencias de realidad aumentada, de circuitos turísticos, de procesos en fábricas, como para dar un par de ejemplos nada más. En ellos aparecerá información valiosa referente al tema. Esto es muy útil para las empresas. Por fortuna, lo podemos hacer de manera sencilla. Te explicaré en estos momentos. Para generar el espacio virtualizado, necesitamos de una aplicación. Búscalo en la App Store de Apple porque esta tecnología trabaja con el sensor LiDAR del iPhone 12 Pro en adelante. Eso puede ser un inconveniente. Al inicio pensé que Vuforia Area Target solo funcionaría con iOS, pero esto no es así. Sí o sí, necesitas virtualizar con el iPhone, pero puedes crear la experiencia para Android inclusive. Son procesos diferentes. Estamos en la aplicación. Para mapear el escenario, vamos a hacer clic al botón más y virtualizamos. Este proceso debe hacerse de manera minuciosa. Al terminar, espera que se genere la virtualización. Genial, ya tenemos nuestro archivo Room 1. Ya está listo. Ahora vamos a Unity. Vamos a crear un proyecto desde Unity Hub con la versión 2020.1. Esto tomará algo de tiempo. Ya está. Ahora vamos a cambiar el build setting hacia la opción Android. En estos momentos debemos entrar a la página de Vuforia. Cada versión tendrá mejoras, pero igual este tutorial te servirá para futuros SDKs. Y descargar el SDK para Unity. Abrimos el package y en la plataforma nos mostrarán los archivos que vamos a importar. Esperemos un momento. Ahora sí, entramos a Windows y puedes ver que existe una opción llamada Vuforia Configuration. Allí agregaremos nuestra licencia, pero antes debemos aceptar las condiciones para trabajar con Vuforia. Lo aceptamos y ya estamos habilitados para agregar información. Estamos usando el sample de scene. Comenzamos a borrar el main camera y agregamos inmediatamente un R camera de Vuforia Engine. Ahora, al hacer clic al Open Vuforia Engine Configuration, nos llevará a la misma opción de agregar la licencia. Toda esta información está en tu perfil de Vuforia. Créate una cuenta desde cero. Yo en este caso usaré una licencia que tengo de ejemplo. Copiamos el código y lo pegamos en esta parte. ¡Listo! Ahora necesitamos descargar el espacio virtualizado. Puedes usar iTunes para extraer la información. Entramos a dicha aplicación y encontraremos una carpeta. La guardamos en nuestros archivos. En la carpeta encontraremos objetos 3D y un Unity Package.
Me parece muy bueno que podamos tener acceso a nuestro propio escenario escaneado. Lo que nos interesa ahora es importar el área target. Vamos hacia la opción de Import Package y seleccionamos Room 1. Seguimos todos los pasos. Ahora vamos a agregar el área target. Automáticamente se detectó en la base de datos nuestro Room 1. Aquí vemos el archivo escaneado en nuestra escena. Ya tenemos lo principal, solo nos falta agregar la información. Dentro del área target creamos un elemento para luego añadirle toda la información que necesites. Primero crearemos un cubo. Este cubo deberá tener dimensiones adecuadas y además yo quiero que este aparezca en el escritorio. Perfecto. Un detalle que podemos activar para mejorar el realismo es seleccionar el Add Occlusion Mesh del área target. Perfecto, sigue haciendo ajustes. Y ahora comenzamos a explorar la imaginación. Obviamente lo más lógico sería que antes de efectuar todo esto tengas un plan detallado y el objetivo de esta experiencia. En mi caso es muy simple, yo quiero hacer un prototipo para explicarte la tecnología. Iré agregando información de objetos simples y también de prefabs. Lo verás en cámara rápida para no aburrirte. ¡Listo! Ya está todo. Ahora vamos a compilarlo. Hacemos clic a Build and Run. Y por supuesto, tu smartphone debe estar conectado en modo USB Debugging. Aquí vemos la experiencia. Mi smartphone de gama media soporta la aplicación, aunque por momentos se ralentiza. He agregado bastantes objetos. Una parte interesante es la oclusión de este cubo. Vemos cómo aparece atrás de mi silla. Esta interacción aumenta el realismo. Acá vemos una mesita. Ahí he puesto su nombre algo borroso y también aparece un carro policial. Se ven bien para hacer solo un prototipo, quizá mejoraría un poco los textos. ¿Te imaginas crear una experiencia como esta? Me parece genial que podamos ubicar correctamente elementos aumentados y además podemos brindar información relevante, todo de un sitio muy específico. Ahora con Vuforia Area Target lo podrás hacer. Esta tecnología se llama Model Target y permitirá reconocer y rastrear objetos basándose en la forma de estos. Existe todo un proceso estructurado y efectivo para lograr un buen resultado, porque además Vuforia tiene un software especial llamado Model Target Generator. Esto será de vital importancia. Entonces, para trabajar estas experiencias necesitamos dos cosas: un objeto 3D y el Model Target Generator. En la página web hay un tutorial simple sobre cómo escanear con Polycam. Yo usaré esta app porque considero que es una de las más estables y que genera muy buenos resultados. Manos a la obra. En la página oficial descargaremos el Model Target Generator, MTG para los amigos. Ingresamos aquí y descargamos la última versión para Windows. En mi caso será la 10.3. Esperamos que se instale por completo. Cuando abras el programa, loguéate con tu cuenta de Vuforia y estarás listo para importar el modelo 3D. Esta es la pantalla principal del programa. Es bastante sencilla y fácil de manejar.
Ahora vamos a crear el modelo. Para este ejemplo, yo usaré Polycam en modo foto y no usaré LiDAR. Elijo este objeto porque tiene una forma interesante. Quizá objetos pequeños no funcionen tan bien. Como sabes, debemos tomar varias fotos en todos los ángulos posibles. Lo procesamos como objeto. Esperamos un poco. Y este sería el resultado. Recortamos para tener un objeto limpio. Ya está. En tu cuenta web de Polycam podrás trabajar mucho mejor. Exportamos este modelo como OBJ. Regresamos a Model Target Generator. Hacemos clic en Create New Model Target. Importamos nuestro archivo OBJ de Polycam. Le ponemos un buen nombre. E indicamos en qué carpeta estará ubicada nuestro resultado. Seguimos los pasos. Indicamos la correcta escala. Seleccionamos que el tracking será por default. Llegamos a una parte crucial, el Guide View. Aquí habrá dos formas de trabajar, la forma tradicional y la avanzada. Esta última es la más completa, pues permitirá que nuestro objeto pueda ser traqueado en todos los ángulos posibles de manera automatizada. En mi caso, yo usaré la opción Full 360. Si usamos esta opción, tendremos que tener en cuenta que es de pago. Si usamos el Guide View tradicional, tendríamos que elegir en qué ángulo del objeto se va a visualizar la experiencia. Esta opción también es válida. Te la recomiendo y además es mucho más fácil y rápida. Usar Full 360 te da un beneficio muy interesante, como podrás ver en este gráfico. Generamos la sesión de entrenamiento. Ahora pasarán más de 2 horas para tener el resultado final. Listo, lo exportamos. El programa nos dará un Unity Package, listo para utilizar. Ahora sí, vamos hacia Unity. Nosotros vamos a trabajar sobre la base de mis tutoriales anteriores de Vuforia. Te recomiendo bastante que revises la instalación, el setup y la conexión con la librería. Te dejo el link a mi tutorial base en la parte superior. Aquí nos quedamos en el último tutorial donde explicamos cómo importar un video MP4 para las experiencias de realidad aumentada. Recuerda que debes tener una licencia de Vuforia para que funcione tu app. Vamos a crear una nueva escena para este proyecto. Ya sabes que puedes volver a instalar tus otras escenas cuando quieras. Borramos Image Target. Luego vamos a hacer clic en Import Package. Y aquí agregaremos nuestro archivo que generamos con el programa de Vuforia. Listo. Acá podrás darte cuenta que está nuestro modelo 3D y otros archivos relacionados. Ahora, en la jerarquía, agregaremos el Model Target. Aquí debe aparecer tu modelo 3D. En mi caso, yo ya he generado varios anteriormente, por eso aparecerán otros archivos, como por ejemplo este micrófono. Cambiamos el database y seleccionamos el toro. Se podría decir que ya hemos creado la experiencia inicial. Ya estamos listos para agregar efectos, imágenes y otros objetos 3D. Yo crearé un simple cubo. Este debe estar dentro de la jerarquía del Model Target. Puedes hacer todos los ajustes necesarios. Como paso final, en Build Setting debes elegir la escena adecuada.
Luego, en Player Setting, debes cambiar el nombre del Product Name. Recuerda hacer una correcta configuración en este punto. En mi primer video expliqué todo el detalle. Ahora sí, vamos a compilar. Listo. Vemos como el toro activó la experiencia y el cubo se posiciona arriba correctamente. Lo único malo es que no se ve tan realista, debido a que le falta la oclusión, pero eso tiene arreglo. En Model Target, hacemos clic a Add Occlusion Object. Esto permitirá que el modelo 3D y los otros elementos generen una ilusión de interacción. Agregaremos otro objeto como una esfera, así podríamos ver cómo funciona muy bien la oclusión. Ahora sí, vamos a compilarlo. Ahora se ve mucho mejor. Mira cómo la oclusión hace su trabajo. Logra un buen efecto. Genial, ¿verdad? Sigue experimentando y generando experiencias potentes como esta. ¿Qué te parece? Si te gustó este video, déjame un buen like y suscríbete. Esto es todo por el momento. Emilius BGS se despide. Nos vemos en el metaverso. Bye.